Los cuerpos del equipo periodístico asesinado en la frontera norte y el rescate de los ecuatorianos que continúan secuestrados. Philip Guina, jefe de la delegación regional de la Cruz Roja, aseguró que la recuperación de los cuerpos de los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio asesinado y el rescate de los 2 ecuatorianos secuestrados en la frontera norte es prioridad número 1 del organismo humanitario en Ecuador y Colombia. De hecho, los equipos están movilizados, podríamos hacer la operación cuanto antes, pero como usted dice, no nos llegó la luz verde para hacer la operación y es evidente que si no nos llega la luz verde no podemos actuar. Guino informó que sobre el terreno están desplegados equipos pluridisciplinarios capacitados para la labor. Tenemos realmente personas que están expertos en el tema psicosocial, de apoyo psicosocial, tenemos colegas que son expertos en el tema forense, tenemos colegas que simplemente están ahí para hacer el trabajo de contacto con las comunidades, con los grupos. Además, señaló que durante su estancia en Ecuador, este martes se reunió en horas de la tarde con los familiares de la pareja ecuatoriana secuestrada. Evidentemente también muy en contacto con los familiares, porque sabemos del dolor que tienen, ¿no? Esta es la segunda ocasión que Guina visita Ecuador desde que se posesionó de su cargo. En la mañana de lunes sostuvo un encuentro con los ministros del Interior Mauro Toscanini y de Defensa Osvaldo Jarrín en el Palacio de Gobierno, a quienes ratificó el compromiso de la Cruz Roja en la situación que atraviesa Ecuador. Las instituciones nacionales e internacionales están perfectamente relacionadas, por cuanto nos preocupan los derechos humanos, nos preocupa la protección de la población, de su bienestar. Jarrín y Guina participaron la tarde de este lunes junto a otras autoridades, como el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en un conversatorio al conmemorarse 20 años de la firma de los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador. Informó Carolina Basante. Mientras que en Colombia 11 disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murieron durante un operativo del ejército colombiano. Los abatidos se dedicaban a extorsionar y a amenazar a los habitantes del departamento de Caquetá. La madrugada de este lunes, 11 disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murieron y 2 más resultaron heridos durante un enfrentamiento con el ejército colombiano. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, indicó que estos disidentes pertenecen al Frente Séptimo, al mando de alias Cadete. Nuestra capacidad renovada para desmantelar este grupo residual. Según las autoridades, ellos se dedicaban a la extorsión y a amenazar a dirigentes políticos, empresarios y habitantes de la región de Montañita y otras partes del departamento de Caquetá. Entre los abatidos está alias Edwin Osabajón, quien aparece en un video publicado en días pasados amenazando al alcalde de Florencia, Andrés Perdomo. En una gran soberbia, como si fueran dueños de ese territorio. Pues bien, 11 de esos miembros de esa organización ya no están con nosotros. Durante el operativo se encontraron varios fusiles AK-47 con los que amedrentaban a los civiles de la región. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a los militares por la operación y escribió: No bajaremos la guardia contra los grupos residuales, seguiremos combatiéndolos con toda contundencia. Según el ejército colombiano, las disidencias de las FARC operan en varios puntos del país cafetero y cuentan con alrededor de 1.200 combatientes. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Incentivos, exoneraciones, estabilización para generar sostenibilidad fiscal, entre otros, son los elementos que incluye el proyecto de ley de fomento productivo enviado a la Asamblea Nacional. Las autoridades del Frente Económico explicaron el contenido. Que la ley tiene un propósito de reactivación fue lo que afirmó el ministro de Finanzas Richard Martínez al presentar los ejes del proyecto de ley de fomento productivo junto a su renovado Frente Económico. Martínez manifestó que habrá incentivos para las nuevas inversiones que se instalen en Quito o Guayaquil. Ellos tendrán un beneficio de exoneración de impuesto a la renta de 5 a 10 años, mientras que para las zonas fronterizas, deprimidas y región amazónica
se hará una exoneración de 20 años. Y también hay beneficios del ISD por pagos de importaciones de bienes de capital y materias primas y dividendos, como la exoneración en pago de dividendos al exterior. La sostenibilidad fiscal a largo plazo también es un punto del plan, en la cual se busca corregir el gasto primario en 3 años hasta alcanzar el equilibrio. Luego un plan de fortalecimiento, reduciendo la deuda del 40% del PIB. Hay una regla que se establece por la vía del gasto, es decir, el gasto tiene que irse ajustando. Ya este año se ha hecho un anuncio al respecto y eso nos va a permitir llegar a buen puerto en los próximos 3 años. Pero también hay que entender que si es que los precios del petróleo acompañan, vamos a llegar más rápido a ese objetivo. Mientras tanto, Marisol Andrade, la titular del Servicio de Rentas Internas, explicó en qué consistirá la remisión tributaria, con un plazo de hasta 2 años para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquellos contribuyentes que estén fuera de lo que acabo de mencionar, que no sean ni micro, ni pequeñas, ni medianas empresas, pues tendrán un plazo de 90 días. ¿Qué quiere decir aquello? Que el contribuyente accede a la remisión, paga el 100% de su capital y se le remite el 100% de sus intereses, multas y recargos. A decir del secretario de Estado, otros temas se profundizarán en el debate para aprobar o no el proyecto de ley en la Asamblea. En Quito informó Andrea Orbe. Sectores de la oposición apoyan el proyecto económico enviado por el presidente a la Asamblea Nacional, el cual busca la recuperación financiera del país. En el lado correísta existe preocupación ante varios cambios que propone el Ejecutivo. En parte de la oposición hay apoyo a la reforma económica enviada por el presidente, en la que se establece, entre otras cosas, la remisión de deudas para varios sectores. Dicen que esto podría impulsar la economía del país. Porque habla de la reactivación de la producción, la generación de empleo, y cuando usted permite que haya nueva inversión y se libera de impuestos, algo que no lo recibía, quiere decir que puede tener nuevas empresas, nuevas inversiones, generando tributos y generando fundamentalmente empleo, generando riqueza para el país. Pero en el sector correísta hay preocupación. Aseguran que la ley tal como ha sido planteada beneficia únicamente a los empresarios. No permitiremos con nuestro voto que esta ley favorezca a un pequeño grupo económico y que en desmedro de las grandes mayorías. Un enfoque es el que cree que con la disminución y la transferencia de incentivos al sector privado inmediatamente se generan los empleos. Y esto no necesariamente es así. Cosa que rechazan en la Asamblea. Los legisladores de oposición que apoyan al régimen aseguran que la ley podría convertirse en generadora de empleo y de inversión para el país. Hay que volver a empezar, y empezar de nuevo significa que aquellas cosas negativas desaparezcan y que se proponga lo que siempre debió existir en una economía de mercado, la posibilidad de que la gente invierta, genere progreso, genere impuestos, genere sobre todo plazas de empleo para quienes necesitan fundamentalmente nuestros jóvenes. Aunque los correístas aseguran que con el desmontaje gradual del impuesto a la salida de divisas, la dolarización se pone en peligro. Nos preocupa porque podría afectar la dolarización. Creemos que deben existir realmente medidas que generen empleo, que garanticen los derechos, que permitan el desarrollo económico. Nosotros no seremos obstruccionistas, vamos a buscar con argumentos plantear alternativas a los temas que no consideremos adecuados. Se espera que este martes el CAL se reúne y defina a qué comisión podría ser enviada la ley. Muchos hablan ya de que no iría a la Comisión de Régimen Económico presidida por Pavel Muñoz, pues en esa comisión los correístas son mayoría. La ley bien podría ir a la Comisión de Desarrollo Económico. Si es enviada a cualquier otra comisión, igual nosotros no quitamos nuestro rol que tenemos en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional, primer y segundo debate, para, insisto, respaldar lo bueno y señalar las preocupaciones sobre lo que sea inconveniente para el país. En todo caso, se espera que esta misma semana se defina qué comisión estará encargada del análisis del proyecto, pues el tiempo apremia. Recordemos que este proyecto fue enviado con el carácter de económico urgente y debe ser evacuado en máximo 30 días. Informó Javier Gallo. Un representante de los medios de comunicación digital llegó hasta la Asamblea Nacional para presentar su propuesta a las reformas de la Ley de Comunicación. Este sector pide ser incluido como medios de comunicación tradicionales. Además, solicitan modificar el Código de la Democracia para que los medios digitales puedan ser incluidos en la franja publicitaria en la época electoral. Pero varios directores de los medios de comunicación digitales han afirmado en las últimas horas que esta asociación no los representa.
pedimos que se nos considere a los medios nativos digitales debidamente estructurados dentro de esta propuesta de reformas a tratarse en la Asamblea. Adicionalmente a eso también tenemos lo que es el Código de la Democracia, una reforma del Código al artículo 202, que en este caso es enfático en el tiempo de periodo de campaña electoral, que señala exactamente que solo a los medios tradicionales estamos también siendo excluidos. Pero sabemos que para esto debemos partir de algo, y ese algo es estar dentro de una ley. Y lo segundo, pues que se concatene, que se una de forma progresiva para ser incorporado. ¿El tema de la propaganda? Exactamente, que es el tema de pautaje que nos permitirá a los medios digitales, sean estos pequeños o medianos o grandes, poder competir en igualdad de condiciones con los medios tradicionales. En otro tema, Alexis Mera, quien fue exsecretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Rafael Correa, reconoció que durante la década anterior existió corrupción judicial. Dicha aseveración se dio dentro del proceso de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. En comisión general fue recibido el exsecretario jurídico de la presidencia durante el gobierno de Rafael Correa, Alexis Mera. Durante su ponencia explicó sobre un documento enviado por él a unos jueces de Manabí en el año 2013, en donde docentes jubilados tramitaban una demanda en contra del Estado. Lo que estuviera mal es que el Consejo de la Judicatura aceptara por escrito ese pedido. Pero la pretensión del legitimado activo, en este caso el gobierno nacional, como usuario del sistema de justicia, no es interferencia. Aquí no es que se habla con mucha ligereza de que se ha interferido en la función judicial y yo no he interferido en la función judicial. Yo he presentado escritos, como corresponde. La función judicial verá si los acepta o no los acepta. Además se refirió a una llamada realizada a un juez en el año 2011, en donde según los ponentes del juicio político, los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello habría tenido injerencia en la justicia. El caso hace referencia a un litigio en el gobierno de Gustavo Noboa, que acarreó juicios arbitrales hasta los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa, entre la Telefónica Nacional y una extranjera. ¿Qué pasó? Cuando Convergia quiere ejecutar su sentencia de 3 millones, obviamente viene CNT a decir, señor, pues aquí tengo pues mi sentencia de 5. Y un juez corrupto no quería que pague los 3 y no cobrara los 5. Y ya en un acto de desesperación lo llamé al juez, ¿no? Y le dije que eso era un acto de corrupción. Este juez no era el corrupto, era el anterior, porque había una ampliación que se había tomado por vía de una acción de incumplimiento. Y ese es el motivo de la demanda, evitar que se roben del Estado 3 millones de dólares. Situaciones que a decir de Mera no serían causales para seguir un juicio político al Consejo de la Judicatura, porque a decir de él actuó como parte de sus atribuciones y no interfirió en la justicia. Y lo único que ha pasado aquí, yo no tengo ningún interés en defender al señor Yal, es haber recibido una carta. Si lo van a denunciar políticamente por recibir una carta, me parece un error. Deberían investigarlo por estos jueces corruptos que he narrado en esta jornada, que han hecho barbaridades contra el Estado y me han obligado a presentar escritos. En este contexto, la asambleísta socialista Silvia Salgado señaló que Mera no aportó mayor argumento. Sin embargo, dijo, existirían otras puntualizaciones del exsecretario jurídico en donde la asamblea sí debería poner mayor énfasis. Nos preocupa lo que acabó de decir. No, eso sí nos preocupa. Dijo que él podría dar cuenta de que sí existió corrupción judicial. De su parte, Raúl Tello señaló que Alexis Mera sí amenazó a los jueces de Manabí e interfirió en la justicia. En este caso existiría razón de él incumplimiento de funciones por parte de la Judicatura. ¿Qué es lo que tenía que hacer Gustavo Yal? Responderle a Alexis Mera de que, por favor, no puede él interferir en las decisiones de los jueces. Él ha manifestado públicamente que lo que hizo es coger y archivar, lo que significa que ahí existe responsabilidad por acción y omisión. En este proceso de juicio político en contra de los 9 integrantes del Consejo de la Judicatura, los interpelados deberán presentar sus pruebas de descargo este próximo día miércoles, informó Javier Rosero. Por otro lado, en la Corte Nacional de Justicia se inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el supuesto delito de concusión. Es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución. En este caso son investigados el excontralor Carlos Polit y su hijo. En el supuesto delito de concusión estarían involucrados el excontralor Carlos Polit y su hijo, Edison Pérez, fiscal general del Estado, en audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio. Expuso que Polit se habría beneficiado con $6 millones entregados por la brasilera Odebrecht para desvanecer una glosa de $70 millones, donde se establecerían irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Julio Vasco, defensa técnica de Polit, cuestiona lo dicho. Resulta incomprensible que luego de que existe un acuerdo con Procuraduría General del Estado entre Hidropastasa y el consorcio Odebrecht,
y que Odebrecht cancela la totalidad de esos valores, inclusive un valor mucho más allá, es decir, 9 millones más, tenga que entregar dinero. Otros $4 millones habría recibido Polit por los proyectos Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico Remoción de Tierras, Refinería del Pacífico Trasvase La Esperanza y Manduriacu. También se cuestiona que se pretenda tomar en cuenta el testimonio de José Santos, delator de Odebrecht. Realmente se ve que Fiscalía no tiene definitivamente un caso que sustentar porque se está basando únicamente en las declaraciones de una persona que todos conocemos sus antecedentes, que es un delator que lamentablemente en el Ecuador no ha recibido una sentencia de un solo segundo, que es lo más raro. A Polit se lo señala de autor del delito de concusión y a su hijo de cómplice. Este último habría participado aparentemente ofreciendo los recursos económicos como préstamos. Bueno, hemos dicho que no hay una sola prueba que vincule a John Polit con los hechos principales. Hemos afirmado que lo que ocurrió en 2016, 2014, nada tiene que ver con un supuesto delito cometido en el 2009 al 2011, que eso no hace cómplice a nadie. Polit actualmente se encuentra prófugo y también fue llamado a juicio por el delito de asociación ilícita relacionado al caso Odebrecht, en donde fue sentenciado a 6 años de prisión el ex vicepresidente de la República Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, entre otras personas. Como testigo constaba Glass, pero al no requerirse su testimonio, tuvo que abandonar el edificio de la Corte Nacional de Justicia Norte de Quito. 2 testimonios se tomaron desde el exterior, uno desde República Dominicana y otro desde Panamá. Se prevé que la audiencia dure unos 3 días, informó Héctor Romero. Romy Vallejo, exsecretario nacional de Inteligencia en el gobierno anterior, no acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión sobre el supuesto intento de secuestro del ex legislador Balda. Vallejo solicitó diferir la diligencia. Para este lunes se tenía previsto que Romy Vallejo, exsecretario nacional de Inteligencia de la CNI, acuda a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria por el supuesto secuestro al ex legislador Fernando Balda. Sin embargo, el exfuncionario no acudió a la diligencia. Nos acaban de comunicar que el señor Romy Vallejo ha solicitado a través de su abogado que se señale nuevo día y hora para la misma. Jairo Lalaleo, uno de los abogados de Balda, aseguró que pese a este diferimiento, el proceso no se altera. Esto no alarga ni distrae la estrategia que nosotros tenemos como defensa. Indicando además que nueva información que aporte en el caso se podría develar de un pendrive entregado por uno de los agentes procesados. Ese pendrive se enviará a criminalística para la respectiva extracción de la información contenida. Información reveladora, a decir de la defensa de Jorge E., uno de los procesados en el caso. De lo que les puedo indicar son unas conversaciones que mantiene el señor Raúl Chicaiza con varias autoridades. Es lo que les puedo indicar de momento. La instrucción fiscal en este caso concluía el próximo 18 de junio, pero se extendió 30 días más por nuevas vinculaciones. Esta semana rendirán el testimonio anticipado los policías Raúl Chicaiza y Diana Falcón en Corte Nacional. Y el día jueves se vincularán a este proceso el general Fausto Tamayo y al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada. Dentro de este proceso, la semana pasada también rindió su versión el expresidente Rafael Correa a través de videoconferencia desde Bélgica. Rechazó cualquier tipo de implicación. El presunto secuestro de Balda fue en agosto del 2012 en Colombia. El ex legislador residía en el hermano país, luego que en Ecuador se iniciara un juicio por supuestas calumnias en contra del entonces presidente Rafael Correa, por el cual tuvo una sentencia de 2 años de cárcel. En Quito informó Adriana Rojas. De Marco Ruiz, informó Mauricio Sánchez. Y la economía, pero sobre todo la seguridad en la frontera norte son temas que tendrán repercusión en el Ecuador si gana Gustavo Petro por el partido Colombia Humana como su contrincante Iván Duque por el partido Centro Democrático. Los 2 candidatos colombianos, sus decisiones afectarán al país, mencionaron algunos expertos y lo analizan. Que Ecuador debería estar pendiente del balotaje que se llevará a cabo el próximo 17 de junio en Colombia, es lo que opinan 2 analistas internacionales. Ahí el país vecino deberá elegir en segunda vuelta a su nuevo presidente y cualquiera que sea el resultado, según los expertos, influirá en el Ecuador. No se puede negar que los efectos
del manejo político de Colombia tiene ecos en el Ecuador. Eduardo Durán, ex diplomático ecuatoriano, compara las dos propuestas de los candidatos respecto a la seguridad de la frontera. A su criterio, Iván Duque, del Partido Centro Democrático de Derecha, aunque influenciado por el expresidente Álvaro Uribe y su latente oposición al proceso de paz, cree que no eliminará el mismo, pero que sí hará ajustes. Hay que tomar en cuenta de que el señor Duque no está en total desacuerdo en este momento con los convenios de paz suscritos, acordados en La Habana, sino en una revisión puntual de los mismos. El doctor Miguel Velasco, ex embajador de Ecuador en Colombia, concuerda con este criterio. Yo francamente no creo que se termine el proceso de paz. Por otro lado, a decir de Durán, de llegar a ganar Gustavo Petro, el escenario se tornaría diferente, pues asegura que en toda su candidatura el tema de seguridad no ha tenido referencias. Cual realmente me preocupa porque ese sí es un tema trascendental para el Ecuador. El tratamiento en el tema económico de cualquiera de los dos candidatos que llegue al poder también podría tener repercusión en el Ecuador. Los desajustes fiscales pueden llevar a una inflación, a un desequilibrio del dólar en función del peso, que lleve pues a una crisis económica devenida de facto y luego devenida en tema social, que obviamente puede atraer en condiciones de crisis una migración colombiana. Que aunque las elecciones les concierne principalmente a los ciudadanos colombianos, su resultado no debería ser ajeno al Ecuador. En Quito informó Andrea Orbe. Momento, amigos, de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Al volver, lamentable, un caso de abuso sexual a un menor de 5 años fue registrado por cámaras del ECU 911 en el sector de Panecillo. El presunto abusador sería un adolescente. Además, en Pastaza, el desbordamiento de ríos provoca inundaciones, destruyendo cultivos y afectando a varias viviendas. Ya regresamos. Seguir en nuestra sintonía, ahora les contamos que en el sector del Panecillo un adolescente habría violado sexualmente a un menor de 5 años. El hecho fue alertado por las cámaras Ojos de Águila. El operador puso en alerta a la Policía Nacional y el supuesto abusador fue aislado. La tarde estaba por fenecer, el operador del sistema Ojos de Águila realizaba un seguimiento en el centro de Quito. De pronto observó algo inusual, acercó la imagen y vio movimientos extraños en un espacio verde. Del hecho alertó a la policía preventiva. Los uniformados llegaron hasta las inmediaciones de las calles García Moreno y Agoyán. En el sitio, 2 menores de edad con los pantalones de abajo. Estaba cometiendo un delito de carácter sexual en el sector del Panecillo. Por la forma como fueron encontrados, no había dónde perderse. Aparentemente, el adolescente de 14 años ultrajaba al niño de 5. Serían amigos del barrio, conocidos de la zona, y aprovechando que nadie cruzaba por el lugar, presuntamente procedió a violar al pequeño. Estaríamos hablando de un delito, se podría decir de una violación. El muchacho de 14 años fue aislado en delito flagrante y entregado a las autoridades correspondientes. En los exámenes médicos al pequeño, el especialista confirmó que hubo violación. Se le brindó ayuda psicológica, de igual manera se le realizó exámenes proctológicos en donde determinaron que sí existió un abuso por este adolescente. Sobre el adolescente, el juez ordenó aislamiento en un centro para menores, mientras el niño de 5 años recibe ayuda psicológica para superar la afectación que enfrenta a su corta edad por el supuesto abuso del que habría sido víctima. El niño y el adolescente son vecinos del sector, viven en el mismo domicilio aproximadamente. Vivían ya unos 3 años. Un hecho que pone en alerta a los papitos a tener cuidado con quienes juegan sus hijos y sobre todo donde. En Quito informó Iván Casamen. Un accidente de tránsito cobró la vida de 2 personas en la vía Espondiluz en el sector de Punta Centinela. 2 automóviles impactaron de frente. Las autoridades investigan este percance vial. Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de 2 personas. El trágico suceso ocurrió en la madrugada de este domingo en la vía conocida como Ruta del Espondiluz, a la altura del complejo habitacional Punta Centinela, en el cantón Santa Elena. Efectivamente, se trata de un accidente en el cual se encuentran inmersos 2 vehículos. Lamentablemente tenemos una causa fatal, una persona fallecida. Se presume que uno de los vehículos habría invadido carril. El impacto fue de manera frontal.
El fallecido fue identificado como Edinson Paul Tomalá Rodríguez, de 30 años, quien era uno de los acompañantes del liviano automotor. Tipología choque frontal excéntrico, en sentido de San Pablo hacia Santa Elena. Un vehículo tenemos que el conductor ha abandonado el lugar del accidente. ¿De cuál vehículo se presume? Del vehículo tipo Jeep. 2 personas que también viajaban en el auto azul fueron llevadas hasta un hospital con pronóstico reservado. Sin embargo, en horas de la tarde se conoció que uno de ellos perdió la vida a causa de las graves lesiones. Tenemos que hacer las respectivas investigaciones para huellas, indicios, todo lo que... para acertar o desvincular esta tipología. Agentes de la UIAD realizaron el levantamiento del cadáver y recopilaron indicios para las respectivas investigaciones. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Por el pago de $30, un ciudadano habría escalado una torre de alta tensión en el norte del puerto principal. Así lo afirmaron personas allegadas al sujeto. En el sector de La Germania aseguran que es uno de los vecinos que ha crecido en el lugar. Desde pequeño le dicen el potro porque acostumbraba a montar este tipo de animales. Dieron a conocer que llevaba una vida normal hasta hace 5 años, cuando su esposa lo abandonó. Desde ese instante, producto de la depresión, en varias ocasiones habría subido hasta las torres de alta tensión que existen en la zona, amenazando con suicidarse. Pero, según su compadre espiritual, lo ocurrido este fin de semana no era para quitarse la vida. Por una apuesta, un señor le hizo una apuesta de $30 y a lo mejor ni le pagan, ¿me entiendes? Como estaba chido el hombre, pues necesitaba dinero para algo, yo sé. Entonces el hombre cogió, se trepó arriba. ¿Quién hizo? Unos primos, dice, unos primos, así dice. Su intrépida acción despertó el terror de quienes lo vieron escalando la estructura, que soporta más de 230.000 voltios de potencia. Agentes de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, ambulancias y demás entidades de socorro acudieron en su rescate. Mientras tanto, él se limitó a disfrutar del momento. Y ahí la gente decía, baje, 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 y nada, y seguía, sube, 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 hasta que comenzó y llegó al fondo, arriba ya. Y ahí se sacaba la camisa y comenzaba el hombre ya tantas cosas que hacía y llegó, comenzó a llamar, vino la policía. Familiares del presunto suicida, quienes también habitan en la zona, prefirieron no pronunciarse ante el caso. Ni lo he visto. No sé. Sin embargo, su compadre y aquellos amigos de la infancia aseguran que el potro sí necesita ayuda psicológica y aspiran que un profesional o alguna entidad lo reciban para tratar sus problemas. Es mi compa, claro, yo le digo a mi compadre, le digo, no haga eso, le digo. De repente pierde el equilibrio, le digo, y se viene abajo, le digo, ya pierde la vida, le digo, y se acaba para siempre, le digo. Informó José Morales. El desbordamiento de 3 grandes ríos que bañan el interior selvático de Pastaza inundaron extensas áreas, anegando viviendas y destruyendo los cultivos. Durante un sobrevuelo se pudo constatar la magnitud de este hecho debido a las permanentes lluvias caídas durante los últimos días en la región. Las intensas lluvias caídas durante los últimos días provocaron el desbordamiento de varios ríos que inundaron extensas zonas ribereñas en el interior selvático de Pastaza. Durante un sobrevuelo se pudo constatar que el nivel de las aguas de los afluentes, como el Conambo, Curaray y Bobonaza, rebosó de sus cuencas, anegando a lugares donde se levantan viviendas y en especial cultivos agrícolas. Hemos hecho un sobrevuelo aproximado de más o menos 3 horas, en donde se ha identificado que varios sectores sufren por la pérdida de chacras. Aún no hay datos oficiales sobre las afectaciones. Para ello tendrá que ingresar a esos sectores técnicos de varias instituciones para levantar la información actuarial. Sin embargo, en la anterior inundación de Conambo, que fue hace apenas un mes, se registró a 230 familias, es decir, más de 1.000 personas. Porque pasa un día de aguado, de yuca y papachina se pudren. El que se hayan perdido los cultivos, que son el sustento para la alimentación de sus familias, pone en una situación dramática a estos habitantes de la selva.
Sus chacras son la única fuente de donde obtienen los alimentos, en especial la yuca y el plátano, para su alimentación. La yuca utilizamos más importante para nuestros hijos, para nuestra comida. En Conambo, alrededor de 300 personas se quedaron sin cultivos. La creciente llevó a sus canoas al interior de los terrenos, donde quedaron varadas después de que el caudal está regresando a su nivel normal. Anteayer se creció bastante de 3 metros y estábamos medio preocupantes. En la cuenca del Bobonaza, igual hay varias comunidades y centenas de personas que sufrieron las consecuencias de su desbordamiento. Cultivos totalmente cubiertos por la creciente que están perdidos. Se dará otro COE para establecer y asumir las competencias de cada uno para atender a las personas afectadas por los desbordamientos. En el sector de Montalvo, miembros del ejército ayudaron a personas de las riberas que fueron afectadas por la inundación. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Una nueva pausa en el Comercio TV. Al regresar en las noticias del mundo, el primer mandatario del Paraguay renuncia por estrategia política. Les contamos la razón. Además, un inmigrante africano recibirá la nacionalidad francesa tras salvar a un niño que estaba a punto de caer de un edificio. Los detalles en breves minutos. Agradeciéndoles como siempre su compañía, cariño y sintonía. Un buen inicio de semana. Un abrazo.